presentación, es decir, una breve descripción de lo que hablamos la clase anterior. ¿Alguien recuerda qué fue lo que estuvimos hablando la clase anterior? ¿No recuerdan, muchachos? Vamos a hacer un breve repaso entonces. Muy bien. El tema es lengua, habla y norma. Vamos a irnos al primero. Dice, el lenguaje es considerado una capacidad únicamente humana que permite que las personas se comuniquen entre sí. Sin embargo, al referirse al lenguaje, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos principales. El primero, ¿qué es la lengua? Lengua o idioma es un sistema de signos combinados según ciertas reglas compartidas por una comunidad de hablantes. Por ejemplo, en nuestro país, si usted va a la Constitución Política de la República, establece que, anteriormente se le daba el término lengua, pero luego por los derechos humanos esto fue modificado y se estableció el término de idioma para no caer en un tema de racismo y discriminación. Entonces, el idioma oficial de los guatemaltecos es el idioma español. ¿Por qué razón? Si regresamos aquí al concepto, dice lengua o idioma es un sistema de signos combinados según ciertas reglas compartidas por una comunidad de hablantes. Los signos fundamentales de la lengua son los enunciados, las palabras y los elementos que componen a estas últimas, es decir, a las palabras. Entonces, el idioma oficial en nuestro país es el idioma español. Entonces, si queremos hablar de un sector, por ejemplo, donde usted vive, ¿alguien me podría decir cuál es su lengua o idioma? Jóvenes, ¿alguien me puede decir cuál es su lengua o idioma? Ya le puse un ejemplo. En la Constitución dice que nuestro idioma oficial, es decir, porque la mayoría de la comunidad o el pueblo guatemalteco, nuestra forma de comunicación es el idioma español. Todos dominamos el español, aunque predomine, aunque esté presente el cachiquel, el quiché y los idiomas mayas, el español es el que todos nos podemos entender, nos podemos comunicar a través de este. Entonces, si yo quiero hablar a nivel general, mi idioma es el español. Por ejemplo, aquí en el Tejar, yo vivo acá en el Tejar, todas las personas, si bien es cierto, hay personas del área indígena y dominan el idioma cachiquel, pues el que predomina y por el que todos se comunican, aunque hablen este idioma, es el idioma español. Entonces, por ejemplo, donde usted está, vamos a ir haciendo la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es el que predomina de todos? ¿Alguien me puede aportar? No, están tímidos el día de hoy. ¿Qué está pasando? O me pueden confirmar, ¿está quedando claro el primero? El primero No, dice, sí, sí. aquí en San José Poaquil se habla también el español y el cachiquel. Está, pues las personas pues se comunican, casi la mayoría hablan cachiquel. Muy bien, gracias compañero por el aporte. ¿Y las demás? Ahí veo a las señoritas conectadas. A ver, ¿quién me puede aportar ahí algo? No pueden hablar, mis, están tomando el cafecito de plano. A esta No, hora, Miss, por el frío. estamos durmiendo todavía. Hombre, hay que despertarse. Es de mañana y ya Ah, amaneció, dice una canción. Entonces, hay que bueno. levantarse con nuevos ánimos, con nuevas fuerzas, con ese entusiasmo y ese deseo de crecimiento intelectual. A ver,
Les voy a dar otro concepto para que me puedan entender mejor. Si quiere usted tome ideas principales de este. La lengua o el idioma es el sistema de signos orales o escritos, es decir, la forma en que hablamos y escribimos, que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. El lenguaje, bueno, esto ya es otro tema. Entonces, es la forma, dice, oral o escrita que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en nuestro país, el idioma, la lengua o el idioma oficial es el español. Y esto está en la Constitución Política de la República de Guatemala. La lengua es el sistema de signos orales y escritos. Ahí está. Ahora vamos a irnos al siguiente tema. El siguiente tema es el habla, dice. Cuando los hablantes utilizan una lengua para comunicarse, realizan un acto del habla. Esto se refiere a la manera concreta como las personas usan la lengua. La lengua es un modelo común. Por ejemplo, en Hispanoamérica se habla un código de lengua española. El habla, en cambio, es el uso de los individuos, es el uso que los individuos hacen de una lengua de acuerdo con su procedencia, educación, edad, temperamento, etc. En un sentido general, se llama también habla a la manera peculiar de expresarse que tiene un determinado grupo de hablantes. Así hablan de distinto modo los españoles y los guatemaltecos, los jóvenes y los adultos, los niños y los adolescentes, los médicos, los ingenieros y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es el habla? El habla es la forma en que nosotros, valga la redundancia, hablamos o pronunciamos el español. Por ejemplo, ¿usted ha visto alguna serie o alguna película española? ¿Ha usted visto alguna serie o película española? Hablan en el español, nosotros entendemos lo que ellos están hablando, pero la forma de expresión, la pronunciación es distinta. ¿Quiere usted escuchar? Le voy a reproducir acá un video. No se lo voy a hacer en la presentación porque esto nos puede interrumpir un poquito y luego pues, se tarda en conectar. Pero, ¿usted ha escuchado cómo hablan los españoles? Sí, Miss. Vamos a ver, aquí nos aparece. La forma, la pronunciación e incluso el acento que tienen a las palabras es totalmente distinto al de nosotros. El de nosotros no tiene ese tono peculiar. En cambio, el de nosotros es como muy, no simple, sino como le diré yo, no tiene ningún adorno, no tiene ningún énfasis respecto a la forma del habla que nosotros utilizamos. Pero no solo en eso inciden las cualidades o las características del habla, sino también inciden en aquella forma de expresarnos dependiendo el grupo, dependiendo la edad, dependiendo el estatus, dependiendo el enfoque académico, también todo eso va a ser parte del habla. Es parte. Les voy a poner aquí la forma para que ustedes la puedan escuchar. Escuche. Sí, dame un minuto. Me confirma si tiene audio. ¿Tienes coñac? Claro. ¿Cuál quieres? No sé. Nunca lo he probado. Espera un momento. Este es el mejor que tengo. Pruébalo. Y si te gusta, te pongo una copa. ¿Está escuchando el tono? ¿Escucha la pronunciación? Está bueno, ¿no? Sí, Miss.
Eso ha sido un chiste. En mi cabeza sonaba mejor. ¿Copa? Mejor otro de estos. ¿No quieres correr riesgos? Bajo ningún concepto. ¿Me pones otro? ¿Seguro que no quieres una copa? No, de verdad. No sé qué me ha pasado. Me lo he bebido por impulso. Ha sido un acto pasional. Creo que sí. Vale. Bien, escuchó el tono, el tono, la forma, la pronunciación, e incluso la forma en que ellos, por ejemplo, con la lengua hacen un sonido como de arrastrar la S, la Z, y pareciera ser que están hablando en su mayoría con la Z, pero es como más arrastradito ese tono, esa forma de expresar, de utilizar la forma oral. Entonces, el idioma, hay una gran diferencia entre lo que es el idioma. Todos sabemos que en Guatemala nuestro idioma oficial es el español, en España de igual manera es el español, pero la pronunciación cambia. Entonces ahí está la primer cualidad o la característica respecto al idioma. Ahora, el idioma o la lengua. Ahora, el habla dice que es la forma en que nosotros, valga la redundancia, lo que nosotros hablamos, pero muchas veces esa forma de hablar está dada según nuestra edad, está dada según nuestro grupo de personas, está dada según el estatus o el nivel académico, porque, por ejemplo, si usted escucha hablar a un grupo de ingenieros, a un grupo de profesionales, a un grupo de médicos, la forma de expresión va a ser un poquito más técnica, va a ser más concreta, a diferencia de nosotros estar con un grupo de personas solamente sociabilizando y tocando temas seculares que no tengan un enfoque. Entonces, nuestra forma de expresarnos verbalmente va a cambiar. Entonces, eso es lo que está diciendo acá, que el habla, dice, cuando los hablantes utilizan una lengua para comunicarse, realizan un acto de habla. Esto se refiere a la manera concreta con que las personas usan la lengua. Ahora, la lengua es un modelo común. Por ejemplo, en Hispanoamérica, bueno, aquí ya vimos, en Hispanoamérica se comparte un código de la lengua española. El habla, en cambio, es el uso que los individuos hacen de una lengua, de acuerdo con su procedencia, educación, edad, temperamento, etc. En un sentido más general, se le llama también habla a la manera peculiar de expresarse que tiene un determinado grupo de hablantes, así hablan de distinto modo. Los españoles y los guatemaltecos, jóvenes y adultos, los niños y los adolescentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su nivel de coherencia, de análisis, de interpretación y de expresión va a ir variando. Por ejemplo, cuando usted escucha, son muy raros los niños que saben hablar muy bien, que tienen una forma de expresión muy concreta, una forma de expresión muy directa, pero es por el ambiente y el entorno en que estos niños están creciendo. Es muy raro encontrar a alguien así, de igual manera un joven. Regularmente se ve una forma de habla más concreta, más formal en personas adultas, en personas profesionales. Entonces eso es lo que está diciendo el habla, que es la forma de expresión, pero que esa forma de expresión oral va a depender mucho de la manera en que, de la edad, de la manera, el entorno en que se encuentre, del nivel o el estatus académico que posean las personas. Y les daba el ejemplo de escuchar hablar a unos médicos o, por ejemplo, escuchar hablar a personas dentro del ámbito de educación, ya a un nivel, a un rango alto, por ejemplo, directores, supervisores educativos. Obviamente su léxico, la forma de expresión, las palabras que utilizan son más formales, son más complejas, son más técnicas, y sí, claro, les vamos a entender, pero van a haber algunas palabras que en cuanto a su significado nosotros vamos a carecer de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque el nivel o el estatus de estas personas es muy distinto. Entonces, si queremos encontrar una diferencia entre idioma y lengua, idioma y habla es el término correcto. El idioma es el que se habla a nivel general,
en nuestro país es el idioma español. Y el habla es la forma oral de expresarse las personas. Y todo va a cambiar dependiendo la edad, dependiendo el estatus o el nivel académico, dependiendo el grupo de personas con las que nos encontramos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted está con un grupo de amigos, su habla cambia, ¿verdad? E incluso a veces tendemos a ser muy, voy a utilizar este término sin afán de ofensa, para que usted me lo interprete, tendemos a ser como muy corrientes en la forma de expresarnos, puesto que estamos con personas de confianza, nos encontramos con personas en donde nos permitimos ser un poquito más liberales y entonces ahí nuestra habla se ve un poco distorsionada, a comparación, por ejemplo, de cuando usted está con su jefe. Usted sabe que se debe expresar de una buena manera, tiene que utilizar palabras correctas, palabras no ofensivas. Entonces, el habla de nosotros tiende a cambiar, pero todo va a depender de factores externos y también del desarrollo que nosotros vayamos teniendo. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? ¿Sí comprende la diferencia entre lengua, lenguaje, idioma y lo que es el habla? ¿Jóvenes? Jóvenes, pregunto. ¿Está clara la diferencia entre lengua, idioma y habla? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, vayamos al tercero, que es la norma. ¿Qué es una norma? Dice, entre la lengua, el modelo y el habla, su realización, hay una tercera realidad, la norma. Entonces, vea pues, aquí está lo que yo les decía. La lengua o el idioma es el que se habla a nivel oficial, o sea, a nivel general en toda la comunidad, en todo el departamento, en todo el país. Ese es la lengua o el idioma. Y el habla es la forma de expresión. Eso ya es como llevarlo a la acción y hay muchos factores que influyen en ese habla. Ahora dice, hay una tercera realidad, la norma, que es el conjunto de reglas que señalan lo que se considera correcto o no en el uso de la lengua. Es decir, nosotros sabemos que hay diferentes reglas gramaticales. ¿Sabía usted eso, verdad? Que, por ejemplo, ya cuando llevamos a la escritura, esa lengua o idioma, hay muchas reglas gramaticales. Pero no solo allí hay unas reglas gramaticales, sino también cuando verbalmente nosotros nos expresamos. Por ejemplo, hay dos tipos de acento. Un acento diacrítico u ortográfico, que es esa rayita oblicua que nosotros colocamos en las palabras dependiendo su acentuación, si son agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. ¿Recuerda este tema? ¿Recuerda cuáles son las palabras graves? ¿Cuáles son las palabras agudas? Perdón, ¿cuáles son las graves? ¿Cuáles son las esdrújulas? ¿Y cuáles son las sobreesdrújulas? ¿Lo recuerda? Y que nos pueden hacer ejercicios, ¿verdad? Que nosotros realicemos ahí y coloquemos según el acento esa rayita oblicua. Pues ese es el acento diacrítico u ortográfico. Pero hay un acento prosódico, es decir, cuando nosotros hablamos, le damos una acentuación a las palabras y esa forma de pronunciación recibe el nombre de acento prosódico, ¿sí? Que es la forma, el énfasis que hacemos nosotros en las palabras cuando de manera oral nosotros nos estamos expresando. Ahora bien, no solamente allí, sino también nosotros sabemos que existe un orden para podernos expresar. Entonces está diciendo aquí que es la norma. Dice, la norma es el conjunto de reglas que señalan lo que se considera correcto o no en el uso de la lengua. En una comunidad, estas reglas son definidas por el uso, la tradición, la influencia de los académicos y escritores. Las academias de la lengua realizan la labor de descubrir esas normas que han marcado el uso. En el caso del español, el ente regulador encargado es la Real Academia Española,
de la lengua. En el caso del idioma maya, Cachiquel es la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Entonces, lo que regula a esta norma respecto a la lengua es la forma correcta de nuestra escritura, que esa escritura nosotros la vamos a llevar a la forma oral. Entonces, si usted ve, hay algunos conceptos o algunos términos que dicen según la Real Academia Española. ¿Ha leído usted eso a inicio? ¿Sí lo ha leído? Que nos da a conocer cuál es el significado exacto o la interpretación de ciertos términos o conceptos. Entonces, hay una base no solo conceptual o de significado, sino también una estructura establecida por la Real Academia Española respecto a la lengua o el idioma español, cuál es la forma correcta de expresión o cuál es el significado de cierto término o concepto. Entonces, en cuanto a la norma, van a ser todos esos parámetros o lineamientos que van a regir esa forma de expresión escrita, pero también oral. Y aquí mencionan también el área cachiquel, porque ustedes saben, en Guatemala, según la Constitución, acepta y promueve 4 culturas. De estas 4 culturas está la cultura garífuna, la cultura xinca, la cultura ladina o mestiza, que es la mezcla, que es una mezcla que hay entre estos dos, y el área maya. Y dentro del área maya en Guatemala sabemos que hay grupos étnicos, entonces también hay idiomas, que son 22. Los más predominantes son el cachiquel y el quiché. Por lo tanto, también, por ejemplo, creo que a ustedes les mencionaba yo, hay una institución de parte de la Universidad de San Carlos conocida como CALUSAC, que se encarga de la enseñanza del idioma cachiquel. Entonces, ellos obviamente se dejan regir. ¿Y quién dice que rige en cuanto a lo que es el idioma maya cachiquel? Es la Academia de las Lenguas Mayas. Vea, Academia de las Lenguas Mayas. Entonces, así como para la lengua o el idioma español le está regido por la Academia, por la Real Academia Española, en el área étnica también hay un ente que rige la estructura gramatical. Yo no sé mucho de este idioma materno. Yo no sé si alguien habla el idioma cachiquel o el idioma quiché, de los que estamos conectados. Yo sí hablo del cachiquel. Sí, ¿Sí? Ahora bien, tengo entendido sí, que yo el orden gramatical no es el mismo que el español, ¿o es así? Es el mismo orden, por ejemplo, yo digo la casa es bonita y literal yo escribo la casa es bonita, porque en el idioma, por ejemplo, en el inglés, la forma gramatical no está dada de esa manera. La norma nos dice, la regla nos dice que lleva otro orden gramatical, las palabras, por ejemplo, el verbo, el artículo, el núcleo, o por ejemplo, cuando hay una estructura de la oración que es el sujeto y el predicado, cambia el orden de la escritura, pero obviamente en la pronunciación ya se va en un orden correcto. Yo tengo entendido que también hay un cambio respecto al orden de las palabras, o hay una norma respecto a la forma de hablar y la forma de escribir el idioma cachiquel. Eso es lo que yo tengo entendido. Si no es así, usted me corrige. En lo poco que yo he comprendido del idioma cachiquel, ¿verdad? Yo personalmente no domino ningún idioma materno, no tengo esa habilidad. Claro, me hubiera encantado aprender el idioma cachiquel, siempre he querido aprenderlo, no he tenido la oportunidad, pero sé que es parte es algo, no sé, es algo que me identifica con la cultura guatemalteca. Me encantaría aprenderlo, quizá en un futuro lo pueda hacer, pero entremos al tema. Dice, la norma entonces es la forma, el conjunto de esas reglas, el conjunto de esos parámetros que se van a utilizar para no solo la escritura, sino también la expresión oral. Si hablamos del idioma español, decimos que es la Real Academia Española. Y si hablamos de un idioma maya, decimos que es la Academia de Lenguas Mayas. ¿Está claro?
¿Está claro? Sí, Miss. Ahora, dice lenguas madres. Hace más de 6.000 años, en una región indeterminada ubicada entre el río Indo y Europa, se habló una lengua madre conocida como indoeuropeo. Muchos de los idiomas hablados hoy se derivan de esta lengua. Por ejemplo, el inglés, el alemán y las lenguas romances, perdón, ahí ya no logro leer ustedes, ya como que no me llega la visión. Muy bien, esto es parte del contexto respecto a la historia y el origen. Dice historia del español, ¿cómo es que surge el español? El idioma español es una lengua romance, procede del latín vulgar, que ha registrado un sinnúmero de cambios y a lo largo de su historia. En estos cambios hacen que en muchos casos sea difícil comprender un texto escrito en siglos anteriores, quizá por la forma gramatical, ¿verdad? En la prehistoria, dice, hasta el siglo II antes de Cristo, en la península ibérica, cohabitaron varios pueblos con identidad, cultura y lenguas propias, como los cetas, los iberios, los vascos, los cartagineses, los fenicios y los tartesios. De sus lenguas quedan testimonios en inscripciones, las cuales se han tratado de reconstruir por medio de la toponimia, es decir, el estudio etimológico de los nombres propios de un lugar. Muchas palabras del español proceden de los idiomas de estos pueblos. Lenguas romances. En el año 218 a.C., los romanos invadieron la península como consecuencia de ello. En el campo lingüístico comenzó un largo periodo de bilingüismo y el latín dominó a los otros idiomas hasta incorporarse como lengua oficial en el Imperio Romano. El latín tenía dos formas: el clásico, utilizado por escritores nobles y personas educadas, y el vulgar, hablado por el pueblo. El español y las otras lenguas romances, italiano, francés, portugués, catalán y rumano, entre otras, proceden del latín vulgar. Vean, hasta eso ustedes, había una clasificación de latín. Para el año 409 después de Cristo empezaron a llegar los primeros bárbaros, vándalos, suevos y alanos. Posteriormente, los visigodos, estos últimos no impusieron su lengua. Sin embargo, debido al cambio cultural, dejaron palabras que todavía se utilizan como tregua, guardián, albergue y espuela, entre otros. Aquí vemos algo de la historia del español. Inicialmente había un origen que era este puro, pero con la invasión y el ingreso de nuevas culturas, la forma o la expresión oral fue cambiando. Se fue dando interpretación, pero también vemos otro punto, como lo decía en el concepto de habla. Según el estatus, vea, en la parte romance habían dos formas de expresión y había para un grupo que eran los estudiosos, que eran los escritores, que eran los nobles, es decir, los que estaban en una categoría, en un nivel o un estatus social alto, tenían una forma de expresión oral más fina, más educada, más precisa o más, no sé qué otro sinónimo utilizar de esta palabra, pero era otro nivel, es decir, su estatus les permitía tener este tipo de expresión oral. Obviamente también escrita, ¿verdad? A aquellos que estaban en una clase baja. Y con la intervención de nuevas culturas, entonces todo esto empieza a cambiar, es decir,
empieza a haber una intervención o se incorporan nuevas palabras, nuevas expresiones o nuevas formas gramaticales. Y así fue como se fue modificando lo que es lo que es el idioma español, según el área, pero también según el grupo de personas. Yo creo que por tiempo, permítanme, estoy verificando en mi horario. Sí, estamos a 2 minutos de terminar. Pues aquí en la historia del español solo nos habla del origen, del avance y cómo este fue surgiendo. De hecho, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer, ahorita estoy recordando el pasaje, pero no viene a mi mente. Inicialmente dice que toda la humanidad se comunicaba en un solo idioma. Y usted me dice de dónde estoy yo tratando esta historia. Toda la humanidad se comunicaba en un solo idioma, pero se les fue pedido que edificaran un templo. Y en la edificación de ese templo empezaron a haber muchos acontecimientos no correctos y entonces viene Dios y dice que va a confundir a la humanidad y en esa confusión Él hace y da los diferentes tipos de idiomas o lenguas que hoy en día se conocen y ahí la gente empieza a agruparse conforme a el idioma que hablan, pero fue en un contexto histórico y según la Biblia, narra la forma en que surgieron los diferentes idiomas, pero fue a causa del desorden que estaba teniendo la humanidad y respecto a la construcción de un templo. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Sí, Miss, el Torre de Babel. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Bien, estoy hablando en un contexto teológico, en una base bíblica, en la edificación de la Torre de Babel. Antes de todas las personas se comunicaban con la misma lengua o el mismo idioma, pero esa perversidad o esa mala acción que tomó la humanidad hizo entonces que Dios tomara la decisión y dijo, bueno, ahora los voy a turbar y los voy a confundir y voy a dar diferentes idiomas. Y toda la gente en ese momento dice que se sintió turbada porque no se podían comunicar, porque Dios le dio a cada uno una forma de comunicación y se empezaron a agrupar conforme esos idiomas. Es así, ¿verdad? Bueno, yo lo estoy parafraseando. Yo lo estoy parafraseando, pero la historia dice algo similar. ¿Es así, verdad, compañero? Sí, Sí, Miss, así Miss. es. Claro que la parte científica, ¿verdad? Como lo estamos viendo acá en el estudio, la interpretación solo habla de un origen, ¿verdad? Dice antes de Cristo, después de Cristo, pero ¿cuál fue ese antes y después? Ahí está en la Biblia la forma clara. Voy a encontrar el pasaje porque ahorita estaba tratando como de recordarlo, pero no lo recuerdo y se los voy a compartir en la siguiente clase, o más bien lo vamos a leer y se van a dar ustedes cuenta cómo es que se da ese fenómeno, ¿verdad? Es una forma que Dios utilizó para poder organizar una vez más a la humanidad y poderle dar un orden. Y incluso hoy en día vemos eso, ¿verdad? Las personas nos comunicamos en base a un idioma, en base a una lengua. Por ejemplo, yo no domino, les decía, un idioma cachiquel, mucho menos el inglés. Y si a mí me pusieran a hablar con una persona, a lo más que yo podría llegar a comunicarme es a través del lenguaje articulado, es decir, a través de señas, de mímicas, de gestos. Es la única forma que yo encontraría de comunicación, puesto que no podría de otra manera. Entonces, el día de hoy vimos que es la lengua, el idioma, dijimos que es la forma que utiliza en general una comunidad, un pueblo, una nación, en nuestro caso es el idioma español predominante. El habla es la forma de expresión, va a depender de nuestro estatus o nuestro nivel o bien de nuestra edad. Y las normas son todas aquellas reglas, parámetros, estatutos que se establecen para la expresión, tanto oral como escrita. En Guatemala, o si queremos hablar del idioma español, está regido por la Real Academia Española. Y si queremos hablar del idioma materno, el cachiquel, está la Academia de Lenguas Mayas. Muy bien, por cuestiones de tiempo nos quedamos hasta acá. Entonces, Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado. Primero Dios, nos vemos la próxima semana y trabajamos un tema más. Dios les bendiga y bendiciones en este resto de jornada. Gracias, Miss. Feliz día. Gracias igualmente. Gracias, Miss.